Gracias, Sole. Gracias a todos. Bien, la verdad es que los observadores que estamos privilegiadamente escuchándoos, estamos llegando a conclusiones extraordinarias. Primero, la compañera antropóloga decía una cosa que era fundamental y lo quiero resaltar para cerrar y dar paso a la clausura. La mejora de las situaciones comienza con la conciencia de las situaciones. Es lo que estamos viviendo aquí en este momento. Por primera vez de una manera tan intensa, tan abierta, insisto que esto se está retransmitiendo en este momento, son cientos de personas las conectadas, esto se va a quedar grabado como un inicio de algo sobre lo que seguir caminando. Así que pido a Pilar Alfonso, directora de Transferencia del Conocimiento del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, que clausure el acto. Gracias, Juanjo. Sí, creo que tenemos muchas reflexiones y mucho que pensar. Cierro esta jornada dedicada a la adecuación de la práctica clínica en salud mental con la sensación de haber dado un paso importante en un camino que sabemos complejo, pero profundamente necesario, el de garantizar que lo que hacemos cada día en la atención a las personas sea realmente lo que necesitan, en el momento que lo necesitan y con el menor daño posible. A lo largo de la tarde, los ponentes nos han recordado que adecuar la práctica clínica no consiste solo en añadir nuevos recursos o nuevas intervenciones, sino también en revisar con honestidad aquello que no aporta valor, que genera sobrecarga o que incluso, con buena intención, puede no beneficiar a las personas. Este es el corazón de la adecuación y también del enfoque de las recomendaciones de no hacer. Evitar intervenciones innecesarias, reducir la medicalización y fomentar decisiones compartidas no son gestos pequeños, son la base de una atención más segura, más sostenible y, sobre todo, más humana. Las recomendaciones de no hacer no buscan limitar la atención, sino ejercer una práctica sanitaria responsable. Porque adecuar la práctica clínica es, en el fondo, un acto de respeto. Respeto por la evidencia que nos guía. Respeto por las personas que confían en nosotros. Respeto por el sistema que necesita sostenibilidad para poder cuidar. Hoy sigue siendo necesario mejorar la atención y los recursos en salud mental, especialmente en los trastornos graves y en la prevención del suicidio, un problema especialmente preocupante entre adolescentes. Pero al mismo tiempo, como sociedad, debemos evitar convertir en enfermedad los problemas normales de la vida. Explicar claramente por qué a veces es mejor no usar determinados medicamentos y ofrecer alternativas que realmente ayuden. Adecuar no es hacer menos, es hacer mejor. No es limitar, es priorizar lo que de verdad importa y dar alternativas. No es restar, es elegir con sentido. Ojalá esta jornada nos ayude a seguir construyendo, entre todos, una práctica clínica basada en la evidencia y más centrada en las personas. Una práctica que reconozca la importancia de escuchar, de conversar, de comprender la historia de cada paciente, más allá del sistema, de acompañar sin prisa cuando el tiempo lo permita y de actuar con rigor cuando la evidencia lo exige. Como ha comentado nuestra directora gerente al inicio de las jornadas, desde nuestro instituto trabajamos para generar materiales rigurosos que ayuden a los profesionales sanitarios a tomar esas decisiones informadas y basadas en la mejor evidencia posible. Pero también desarrollamos recursos dirigidos a pacientes y a ciudadanía para que dispongan de herramientas que les permitan comprender sus problemas de salud y participar de manera activa en la toma de decisiones compartidas. Quiero agradeceros la participación, la reflexión compartida y el compromiso que habéis demostrado. La adecuación de la práctica clínica solo es posible cuando profesionales, gestores, investigadores, pacientes, miramos en la misma dirección, incluso Arantxa. Y hoy hemos demostrado que eso es posible. Gracias a LIAS, a Guía Salud, a la Dirección General de Salud Mental, al Gobierno de Aragón y al Ministerio de Sanidad, por haberlo hecho esto posible esta tarde. Ojalá vengan muchas más. Gracias a todos ustedes, a los conferenciantes, a los asistentes presenciales y a los que están o nos acompañan por streaming, por estar aquí. Gracias por vuestro trabajo y gracias por seguir defendiendo una salud mental más útil, más segura y más humana. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Pilar. Gracias. Gracias, IACS. Gracias, Dirección General de Salud Mental. Gracias a todos. Gracias especialmente a las familias, a los cuidadores, a SACME. Muchísimas gracias. A los profesionales. Y qué bueno sentirnos en el mismo barco que está en marcha
y seguramente por los puertos en los que tenemos que centrarnos en las personas para que efectivamente suframos lo menos posible. Hay un momento ahora de esparcimiento, de salud mental, de conversación y de ágape, así que lo disfrutamos ahora mismo. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos.